Bueno, bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí un domingo más, hoy bien aderezados para poder presentar esta película que nos trae Lázaro Covadlo. Buenas tardes, Lázaro. Aprovecho ya para Hola. saludarte, ¿sí? Y que yo desconocía por completo, Invasión, ¿sí? Una película argentina de 1969. Sí, ¿Es así? sí, Sí. Sí, sí. así es. Dirigida por Hugo Santiago, del que he visto que también hay otras películas por ahí que seguramente habrá que sondear. Y bueno, en fin, yo le voy a preguntar a Lázaro a ver por qué nos ha traído esta película, aunque bueno, dentro de mí, no sé, yo aventuro algunas hipótesis. Y para quien no la haya visto, es una película, bueno, por lo menos a mí esa es la sensación que me ha causado, ciertamente extraña. Me ha provocado principalmente un extrañamiento importante, pero una película con mucha singularidad, muy particular. Él nos advirtió ya la anterior vez que era una película un poco rara, ¿no? Nos dijo, y eso en mí ya despertó un interés. Y antes de seguir, presento a los habituales contertulios que tenemos por aquí, a David Monteagudo. Buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, y a Matías Néspolo, como siempre, cigarrillo en Buenas mano. tardes. Buenas tardes. Sí, Yo he visto hoy cómo tendría te... que haber retomado, ¿no?, lo del cigarrillo, a lo mejor para darle un poco más de contexto. Vamos a ver, Lázaro, ¿cómo nos has traído esta Bueno, película? ¿Qué te ha motivado? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Y qué fibra toca esta película en ti para que la hayas querido compartir con nosotros? bueno, como hemos dicho, efectivamente es una película extraña, es una película rara, y que no se adapta al gusto general del público, ¿no? Eh, no sé si se puede calificar como una película para élites, pero en todo caso, en general tuvo muy buena crítica y muy mala difusión comercial. Por ejemplo, el día de su estreno en el cine duró 3 días, ¿no? Y todos los que la vean se van a dar cuenta por qué. O sea, yo creo que es una película, voy a poner el dedito así, para espíritus exquisitos. Bueno, no, pero sí, realmente es una película, digamos, que de todas las críticas que he leído, hay una cosa que nadie se ha puesto y que a mí me parece que tiene un estilo expresionista. A mí me hace acordar mucho a Fritz Lang, ¿no? Sobre todo una película que creo que es de Fritz Lang, pero puedo estar equivocado, pero casi seguro que es de Fritz Lang, que es M, el vampiro negro o el vampiro de Düsseldorf, ¿no? Sobre todo por los encuadres, claro, blanco y negro, etcétera, y, y en general, ¿no? Es decir, el juego de sombras, los sonidos. En cuanto a los sonidos, como es una película experimental, ¿no? Se han puesto sonidos ahí que igual no tienen nada que ver con el contexto. Lo que prevalece es el ruido de los pasos, ¿no? Lo cual también es una cosa muy impresionista. Perdón, expresionista. La película sí, efectivamente, fue estrenada en el año 1969, y yo la he visto en la Premiere por una relación que tenía en un instituto de arte que se llamaba el Instituto de Itela, en Buenos Aires, que en su época fue famoso, y fue cerrado por la última dictadura que hubo en la Argentina, de Videla y su camarilla de asesinos, ¿no? Pero al principio de la película pone Aquilea. Aquilea es Buenos Aires, ¿no? Aquilea 1957. Y yo que nacido en el año 1937 y que en el 57 estaba en Buenos Aires, puedo decir que lo que son las vestimentas, el habla y todo es muy propio de aquella época, del año 57. En cuanto a la manera de hablar, habéis visto que
casi todos los que actúan ahí hablan de una manera como recitando, ¿no? Como muchas películas españolas son así, que parece que estuvieran leyendo, ¿no? Menos Lautaro Murúa y Olga Zubarry, que eran excelentes artistas, ambos fallecidos, ¿no? Y que excelentes actores, quiero decir, y que actúan con mayor naturalidad, ¿no? Bueno, obviamente es un cine vanguardista, un cine de vanguardia, y a ver qué más puedo comentar de esto. Bueno, tiene que ver bastante con algunas partes, algunas películas con el estilo de la Nouvelle Vague francesa. El director Hugo Santiago Muchinic, ¿no? Estudiaba cine en la ciudad de La Plata, cercana a Buenos Aires, y tuvo una beca para ir a vivir a París, para ir a estudiar en París, donde se quedó y finalmente murió. Es decir, volvió a Buenos Aires en el interín, pero murió, si no me equivoco, en el año 2004, ¿no? En cuanto al reparto, ¿no? Un poco los principales actores son esta Olga Zubarry, ¿no? A que hace de Irene, ¿no? Es Olga Zubarry. Herrera es Lautaro Murúa, y después hay un montón el resto de los actores, exceptuando Eddie Krila, que es la mujer de la limpieza, la mujer anciana de la limpieza, que estudió, que era alemana de origen y se fue cuando subió el Tercer Reich y se fue a Argentina, y había estudiado el método de Strasberg, algo así, y de Stanislavski, ¿no? Y que fue profesora de actores y profesora de profesores de actuación en Argentina. El resto son del ambientillo intelectual y bohemio de Argentina, ¿no? Roberto Villanueva, sí, que es el que toca la guitarra, el que canta la balada de Manuel, era el director de artes plásticas del distrito de Itela, ¿no? Bueno, Sí, y también, después... perdona que te Sí, interrumpa, Lázaro, también hay sí, algún que otro actor que ha hecho una carrera notable. Está, por ejemplo, el jefe de los jóvenes, que luego toma relevo sobre el final, es Lito Cruz. Es un muy ¿cómo se buen llama? actor. Lito Cruz. Ah, no Lito sabía. Cruz es muy buen actor, hizo unas películas realmente muy, muy interesantes, sobre todo en la década del 80-90 ya. Claro, en Todavía esa era época muy yo joven. estaba, Era muy, muy joven. hace tiempo que estaba aquí en Cataluña, en esa época. Lo vi en el 75. Y hay un montón de nombres, a veces cuando miro en el ordenador y todo, nombres que son famosos en Argentina ahora, pero que yo no conocía. Entonces, después tenemos... y aparece la mujer que finalmente lo lleva la mujer del restaurante, esa mujer guapa, elegante, era una modelo famosa, Claudia Sánchez, ¿no? Esa película también tiene un poco una inspiración de un cómic famoso de Argentina, Los El Eternauta. Exactamente, sí. Cuyo creador intelectual, no el dibujante, Héctor Oesterheld, fue desaparecido por la dictadura, igual que Rodolfo Walsh, igual que Haroldo Conti, otro gran escritor Otro argentino. gran escritor que podríamos tratar en alguna Y sesión. que lo podíamos seguramente. Es increíble, es muy bueno, muy, muy bueno, y no tiene el reconocimiento nunca que se merece, ¿no? Pues no sé, ¿qué más? Ahora quiero saber qué os ha parecido a vosotros y Vale. hablar de la charla. Por cercanía y paisanazgo, cojo Agasti, si me lo permitís.
compañeros eternautas. Adelante, compañeros ferroviarios. Eso, compañeros ferroviarios. Varias cuestiones, intentaré sintetizarlas, o si no las dejo abiertas y las seguimos hablando, debatiendo. A propósito del éxito, fracaso, más bien dicho, comercial en su momento de estreno en el 69, está claro los motivos o las razones. Es una película del todo atípica o que escapa de todos los estándares de la cinematografía clásica, y más en esa época. Estamos hablando que era la década del cine de oro de Hollywood y algunos años después también del auge de la Nouvelle Vague francesa y demás. Y es una película que yo diría que no encaja con ningún tipo de parámetro ni escuela. Decías, Lázaro, que tiene algo de Nouvelle Vague, sí, un aire parecería, pero también tiene mucho de expresionismo, del expresionismo alemán, de Fritz Lang sobre todo. A mí realmente me desconcertó. Primero me desconcertó. Después entiendo también, para poner la nota polémica, que tiene un punto fallido en alguna parte, y eso lo podemos discutir. ¿Punto qué dices? Fallido. Fallido. Pero me desconcertó, me inquietó, y me angustió. Todo esto inquietó y angustió gratamente. Esto para bien. Mencionabas los encuadres y demás. Yo creo que tiene mucho de expresionismo y consigue unos efectos realmente muy interesantes con los contrapicados, con el juego de luces y sombras, con los traveling. No sé si habéis visto que hay unos traveling que me parecieron muy, muy experimentales para la época y que luego ahora son, seguramente que son, para nosotros son familiares, incluso hasta la película de Tarantino, pero en un primer diálogo en el bar, antes de que, o en un primer diálogo, no, eso es avanzado la trama, cuando entra esa especie de delegación de invasores con gabardina, la cámara hace un giro de 180 grados en el mismo plano, en una mesa que está sentada Herrera, luego la botella que se derrama. Es realmente inquietante en eso. Mencionabas los sonidos, hay unos sonidos también muy inquietantes. Yo, sin tener de todo claro las referencias externas, como la del Eternauta de Oesterheld, cuando escuchaban esas especies de altoparlantes con un mensaje raro y con esos aullidos o cosas en la noche, pensaba, aquí aparece el elemento fantástico en cualquier momento, esto se descompone, aquí pasa algo realmente inquietante. En el cómic de Oesterheld son los extraterrestres los que invaden. Es una dirigencia de otro orden o seres de otra galaxia que invaden una ciudad que sí, es Buenos Aires. Pero está muy bien el juego, digamos, mítico, legendario, ¿no? Aquilea, es Aquilea en el sentido de la ciudad heroica que resiste como Aquiles la invasión, y está el mito también del caballo de Troya y demás. Hay muchísimos elementos dignos de atención que son muy, muy interesantes. Pero sobre todo yo creo que el dato más crucial, o que deberíamos tener en cuenta desde un punto de vista literario, ya que somos todos... Animales literarios. Animales literarios, letreridos o escribidores, que diría Vargas Llosa, diría es el guión, ¿no? El guión de Jorge Luis Borges. Y me parece muy, muy interesante cómo se utilizan todos o cómo utiliza Borges todos sus elementos de su, no me sale la palabra, de su mitografía personal. Sí. Está de su imaginario, sí. Sí, de su imaginario, de su mitografía, mitografía. Está el culto al coraje, sobre todo. Sí. El tema también, cierta especie como de, ¿cómo decirlo?, de debilidad de las cuestiones sexuales. Las cuestiones sexuales siempre son una debilidad, algo que apartan al héroe de su recto, ¿sí? Es algo que no estaba bien valorado, no está presente en la literatura de Borges, pero cuando aparece fugazmente, siempre la cuestión sexual o el sexo femenino siempre es algo que desvía de del recto accionar del héroe o de la trama, ¿sí? En este caso es es una especie de tradición o algo así, pero bueno, también la tradición es otro de los elementos muy borgianos, donde uno de los resistentes cae simplemente por su debilidad para con las mujeres, el Don Juan que cae en una trampa. El compadrito, el malevo, me parece que... El compadrito obviamente es Lautaro Murúa. Es Lautaro Murúa, sin duda, nuestro héroe, el malevo, ¿no? Ese héroe que encarna el mito al coraje,
El que casi todos los argentinos varones en algún momento quisieron ser. Exacto, exacto. Sí. Pero también está el tema de esta milonga que aparece en el medio de la trama, que esa milonga es bellísima, y me parece que viene del La universo música es borgiano. de, ¿cómo se llama? Ay, que no me sale, el gordo que toca el bandoneón. De Troilo, sí, es verdad que aparecen los Troilo, créditos sí. de Aníbal Y Troilo, la el música gordo inicial Pichuco. también, la El música gordo de Pichuco, fondo. compañeros, cuando acaben, y sobre todo internautas que están viendo esto, cuando acaben esta conversación de café, busquen en el Spotify el gordo Pichuco, Aníbal Troilo, que hay que escucharlo todo, de cabo a rabo, no, de verdad lo digo. Es como si les dijera, no conocen a Duke Ellington, escuchen a Duke Ellington. Aníbal Troilo es lo mismo, no conocen a Aníbal Troilo, escúchenlo ya, porque hay que escucharlo. Para cualquier habitante del planeta Tierra que quiere saber algo de la cultura del siglo XX, tiene que escuchar al gordo Pichuco. Y alguna cosa más que ahora se me está escapando que quería decir, decía de la milonga, y algo más que, bueno, se me fue el santo al cielo. La milonga de Manuel Flores, sí. Sí, y alguna cosa más que ahora no me acuerdo, pero cedo la palabra a David y se aparecerá. Vale, vale, muy bien. Pues bueno, yo estaba ahora temiendo que en vuestros comentarios, tanto Lázaro como Matías, que son los que me han precedido, afortunadamente José hablará al final como de costumbre, porque hay algunas cosas que he visto en la película y que me parecen muy claras. Algunas ya las habéis dicho, pero otras no. Entonces estaba pensando que me lo pisaríais, y algunas cosas puedo aportar yo algún punto de vista que creo que puede ser interesante. Sobre lo que habéis dicho, que somos nosotros cuatro unos animales literarios, ¿no? Pues en la película esta, aparte de la influencia esa o de similitudes con el expresionismo alemán, tal como ya dijo Lázaro, ya has dicho tú también, Matías, aparte de las cuestiones que son con la Nouvelle Vague, porque era en una época en la que Truffaut estaba haciendo cine, y mucha gente que, en cuanto a el uso del blanco y negro y todas estas cuestiones. Pero claro, bueno, aparte, como una curiosidad, ¿no? La película tiene algo tarantiniano, ¿no? Porque los personajes del grupo, que son los buenos, digamos, van todos de negro, y van con la corbata, con el traje un poco como en Reservoir Dogs, ¿no? Los personajes tiene algo así, algo tarantiniano. Y también Oye, perdona, pero es muy anterior al surgimiento de Tarantino esto. No, por supuesto. Yo digo no que se haya inspirado, digo las cosas a las que me recuerda a mí. Pero yo diría que Tarantino, la película de Tarantino tiene mucho de esta película. Puede ser que Tarantino viera la película esta, ¿sabes? No creo. Puede ser. Y luego también la película tiene, claro, tiene, digamos, una interpretación más simbólica o existencial, o como lo quieras llamar, porque esta invasión, estos invasores, pues, bueno, es una cosa que es imparable, ¿no? Hay como una rebelión, pero está claro que van a invadir desde el principio, queda esto claro, ¿no? Y también es un poco simbólico, porque todos los invasores van vestidos de color claro, ¿sabes? Mientras que los buenos, los rebeldes, van vestidos de negro, los de la resistencia. Y un poco Matrix, también el rollo Matrix. En Matrix es al revés, los señores esos, como el Smith, que van con el traje negro todos, pues aquí son que van de blanco, pero también se le puede buscar una cosa simbólica. Pero a mí, sobre todo, aunque sea una película con un guión hecho entre Borges y el guionista y Bioy Casares, bueno, yo sobre el tema Bioy Casares pienso que es un aprovechado, ¿no? Y que Bioy Casares es un personaje que, si no hubiera sido amigo de Borges, quizás no hablaríamos tanto de él, ¿eh? Esa ya es otra cuestión.
ese debate abierto, esa provocación, no debate, esa provocación gratuita la dejamos para un nuevo encuentro, Exacto. donde vamos a leer, por ejemplo, Dejémoslo. Sí, Diario de la muerte del cerdo, o simplemente La invención de Morel, o la cualquier invención de novelita Morel, pequeña, sí. la del Diario del Seductor también. No, sí, es simplemente porque ya en la película esta buscas referencias y pone guión hecho por Borges y por Bioy Casares. Al parecer, Bioy Casares y Borges inventaron el argumento, la historia un poco, pero el guión está hecho entre Borges y el guionista. Ahora no sé, Sí. ¿sabes? O sea, no, Bioy Casares ya no colaboró en el guión directamente. Pero aunque esté hecho por Borges, yo a lo que más se me parece esta película yo como la veo, es como un intento muy, muy loable y muy interesante de ver en película algunas novelas de Juan Carlos Onetti. Ajá. Es muy onetiano, como por ejemplo, Es muy honesta, sobre todo con la novela Para esta noche. El tipo de personajes, las relaciones que tienen entre los personajes, el que hay una mujer que está en la casa, que también está metida en la cosa, el jefe distante al que se consulta, las situaciones, los códigos, es muy onetiano. Es que yo, incluso el que mucho de ella transcurra de noche, esa noche con esa noche retinta, es que yo estaba viendo Onetti, Sí, pero más que Aquilea o Buenos Aires, estamos la en Santa ambientación de la María. novela transcurre en Santa María, Sí. exacto. Yo es que lo veía, Oye, es perdón, muy onetiano. una acotación. Sí, dime. Que cuando dijiste del jefe de todos ellos, don Porfirio, Sí, ¿no? El exacto. que hace don Porfirio. Era un gran músico argentino, Juan Carlos Fíjate. Paz. Sí. Por eso digo que la mayor parte de ellos no eran actores profesionales. Vale. Adelante. Vale. No, Bueno. y luego que, en fin, yo veo esto, veo que es que aunque Borges hiciera el guión y tiene muchas cosas del universo borgiano, tal como ha dicho Matías, pero yo no sé si no tendrían también la influencia un poco de Onetti y sobre todo Para esta noche. Es que trata un poco sobre el mismo tema, sobre unas personas en la resistencia, en la clandestinidad, que están luchando contra una dictadura, contra el mismo, que sale también el tema de la tortura, de las personas que torturan, que están... hay muchas similitudes. Y luego ya, yo pues lo que sí que entiendo es que sea una película, más que lo que ha dicho Lázaro de una película para élites, yo entiendo que es una película de culto. Esto es muy comprensible que sea una película de culto, porque la película toca cosas muy interesantes y es un intento muy, muy loable, como he dicho yo, por hacer algo muy profundo y y muy experimental, ¿no? Yo hay el juego con lo de los sonidos, ya cuando empieza la película sale andando el protagonista, Herrera, y ya el tipo se para porque oye unos pasos, y entonces hay unos sonidos constantemente que tienen mucha importancia, yo creo, y que no son tan arbitrarios o tan raros como sugería Lázaro, porque se oye, yo creo que son unos cuervos, ¿no? Como un graznido que suena en momentos clave, ¿no? Y yo creo que tienen un carácter simbólico. Entonces ahí, claro, es algo que han hecho luego otros directores. Pienso en David Lynch, que es un autor en cuyas películas el sonido es importantísimo siempre, pero no el sonido, las voces, la música y tal, sino los sonidos de máquinas, de cosas, de ambientes. Pero claro, y luego en la película hay unos encuadres con este blanco y negro de contrastes fuertes, de muy, muy negro y mucha luz blanca, que están ahí encuadres que se nota que están calculados, que están milimetrados, que son auténticas obras de arte, auténticos cuadros, ¿no? Sí, Entonces, eso tiene mucho mérito. Y algunos virtuosismos, como esto que tú comentabas, ese giro en torno que es tan tarantiniano, ¿no? Como he dicho antes. Pero entonces tiene todas estas cosas, ¿no? Pero claro, es una película también en cierto modo fallido, porque no es una película hecha tampoco con el rigor y con el perfeccionismo de un Kubrick, de un personaje. Entonces
claro, hay cosas que desmerecen un poco. Por ejemplo, tú, Lázaro, has dicho que, claro, es que es muy curioso porque está ambientada en el 57, como El Eternauta, el cómic, que está Exactamente, también sí. ambientado en el 57. Y tú decías, Lázaro, que está muy bien reflejado, pero claro, yo que tengo mis fijaciones, salen coches que en el 57 no existían simplemente. Sale un Renault 4L, el 4 latas típico, que se empezó a fabricar en el 61. A fabricar, o sea, ya no Bueno, pero oye empezó una cosa, la película se estrenó en el 69, se habrá filmado en el Sí, pero, 68. pero Ya, ya, pero cuando bueno, empieza la película dice 1957, sale un rótulo sí, 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 que lo sí, dice. ya lo sé, sí, pero de todos modos, a ver, la ficción permite estos desfases, Bueno, obviamente. ya, pero Claro. un director riguroso, pues esos detalles no se le escaparían, digamos, ¿no? Un director riguroso, muy riguroso, no hace obras de arte. Sí, no, perdona, sí, porque Stanley Kubrick es muy riguroso, es perfeccionista y ha hecho obras de arte también, Stanley Kubrick, por ejemplo, por mencionar uno. No, entonces veo que hay cosas un poco cutres, porque el sonido, que es tan importante, es un sonido que no, un poco defectuoso, que no había allí una gran técnica, un gran técnico de sonido que conjuntara bien eso, ¿sabes? Se ven fallos, digamos, técnicos. Luego cuando se ve, porque esto también no sé por qué tenían que ponerlo, el que se viera, cuando se ve la invasión famosa, ¿no? Yo creo que es un error el hacer que se vea, y se ven unas cuantas avionetas que son aviones de recreo que van aterrizando, y se ven algunas personas que van con unos caballos y un montón de coches y tal, y dices, hombre, no sé por qué hacía falta ponerlo, porque ya queda bastante claro que, no sé, hay cosas que desmerecen un poco. Y lo que decías tú de que los actores parece que estén recitando y tal, en general es una película sugerente y con elementos para hacer película de culto, como realmente lo es, pero es una película que es muy pedante. O sea, es una película muy pedante en el sentido de que los diálogos, todo lo que dicen, es todo como, bueno, son casi poemas, ¿no? Está todo muy calculado, todo tiene un sentido terrible. Es una película un poco pedante, no es natural, ¿sabes? No, aunque salen ambientes muy, muy típicos, ¿no? De ahí sale eso, una milonga, ¿no? Como decís vosotros, salen en un café. Yo cuando lo veía pensaba en el Café de los Angelitos, ¿no? Que, de las y tal, ¿no? Pero, hombre, un poco pedante la película, pues sí que lo es, ¿eh? Pero claro, tiene este carácter simbólico, existencial también, y lo que a mí me gusta de la película es realmente que es diferente, que es muy original, que es sorprendente, que es una película que no se va por lo trillado, que no es previsible, y aparte, bueno, ahora no sé qué es exactamente lo que quería comentar, pero creo que ya un poco he dicho todas las cosas que... Ah, sí, el tema de la música, perdón. El tema de la música, yo creo que para ser una película tan experimental y tan austera en determinadas cosas y con una imagen tan bonita, el tema de la música, para mí hay un exceso, porque poner en un momento dado el bandoneón, el sonido ese está estupendo, pero hay momentos que para mí sobra, que estaría mucho mejor sin música, ¿sabes? Y como que hay un exceso, ¿sabes? Hay demasiado localismo, hay demasiada, y que es una música muy buena y está muy bien, pero yo también lo encontré un poco de más, que era mejor en unos momentos más concentrado y no todo el rato quizás como banda sonora, que eso ahora actualmente el tema de las bandas sonoras está mucho más claro, hay mucha más libertad, y ahora suelen hacerse unas bandas sonoras mucho más interesantes, más minimalistas, más austeras, pero claro, en los años 60 un poco el concepto que había es que toda película tenía que ser como un concierto
con una cosa que fuera enfatizando. Aquí ya no, aquí es otra mentalidad. Pero aún para mí, para el tipo de película que es, hay un exceso de música. Y bueno, con esto acabo, pero a mí me ha gustado, ¿eh? O sea, me ha gustado más de lo que en principio esperaba. Y es una película interesante, es una película que lo que tiene interés. Y supongo que José Matas, que veo que se nos ha vestido de compadrito. y que está en una habitación con un papel pintado que parece un poco sesentero también, pues no sé si, creo que también le ha impresionado positivamente. Veo que la charla está generando ya cierto debate y cierta controversia, y como bien habéis dicho, yo sí, ¿no? Estoy un poco amenizado para la sesión de hoy, influenciado por la estética de la película, que obviamente yo también he detectado, ¿no? Ese paralelismo, obviamente previo, ¿no? Me ha evocado pues algunas escenas de Reservoir Dogs, ¿no? De Tarantino, yo que también soy un admirador ferviente de Tarantino. Pero si tuviera que evocar quizá algún otro referente cinematográfico y que vosotros no lo habéis mencionado, y me parece fantástico porque pensaba que sí lo haríais, o por lo menos para mí sí me lo ha evocado, es a Hitchcock, ¿no? Yo creo que la película tiene un aire hitchcockiano también, sobre todo porque para mí la película tiene un elemento troncal, diferencial, ¿no? Que quizá no está tanto en la temática, o sí lo está de manera tangencial, que es el hecho de la persecución, ¿no? Por un lado, hay toda una serie de, ¿no? La mayoría de los personajes están, obviamente, como uno está en cualquier invasión, cuando hay un invasor, alguien que viene de fuera, ¿no? Alguien que viene a imponer un nuevo orden, uno no tiene muy claro en quién puede confiar y en quién no. Uno no tiene muy claro hasta qué punto el que tiene al lado va a ser un aliado o va a ser, ¿no? Un traidor en un momento posterior, si se está guardando información relevante que luego en un momento posterior le va a costar la vida o lo va a poner en un aprieto. Y en ese sentido yo creo que se da un doble eje, ¿no? Por un lado está el ámbito persecutorio. De hecho, los personajes están todo el rato como en una especie de traveling constante, ¿no? Están pasando de una escena a otra, corriendo, ¿no? Y en ese sentido, ¿sí? La película también por momentos me recordaba a algunos videojuegos que tienen, ¿no? Este sentido de ir como liberándose de ciertas persecuciones e ir consiguiendo algunos objetivos, ¿no? En ese sentido, la película va cogiendo como un ritmo, un frenesí, que además por momentos resulta apabullante. Yo en algún momento cuando sentía hablar hace un ratito, ¿no? Sobre todo con el ámbito acústico, ¿no? Esa persistencia constante, ¿no? De sonidos que uno no sabe muy bien de dónde vienen, ni qué significación tienen, ni, ¿no? Y que por momentos desconciertan y por momentos atraen la atención y que en ese sentido lo que nos sitúa, yo creo, muy bien es en el plano, sitúa al espectador en un plano muy próximo a los personajes. Personajes desconcertados, personajes perseguidos, personajes aliados, por otro lado. Y en ese juego, ¿sí? Es cuando la película va adquiriendo un ritmo que se contrapone, por otro lado, a esto que decía David, que él lo ha calificado de pedante. A mí no me parece pedante en ningún momento el que haya algunos diálogos con un grado en fin, de excelencia léxica o gramatical, porque creo que la película tiene un componente que además es manifiesto en algunas escenas, que es el componente poético, ¿no? Yo creo que buena parte de esa estética responde a una intención poética también, y que por momentos conecta a través de ese ámbito poético con la dimensión existencial, ¿no? Que la película pone de relieve. En cualquier caso, como decía Lázaro muy bien al principio, yo no lo sabía esto, ¿no? Que la película había tenido
tan poco éxito comercial, que apenas había durado, ¿no?, unos días o unas semanas en cartelera, y que luego con muchas películas, ¿no?, que se van convirtiendo en películas de culto. Aquí en España tenemos alguna referencia también de películas que por lo extrañas o por lo surrealistas o por la manera de enfocar que tienen el asunto, ¿no?, lo que planteen, pasaron por las salas sin pena ni gloria y luego se han convertido en un referente también, ¿no?, para muchísima gente. Y permitidme poner el ejemplo, aunque no es el día hoy de hablar de esa película, como es Amanece que no es poco, ¿no?, una película de la que yo soy un devoto también y ferviente seguidor. Entonces, bueno, a mí ya os digo que la película en ese sentido es admirable por la estética, por el ritmo, por esa facilidad con la que al espectador lo sumerge, ¿no?, en un estado que no debe ser muy distinto tampoco al que debe sufrir una persona con ciertas ideas paranoides, ¿no? ¿Y por qué lo digo esto, no? Lo digo porque si hay algo en lo que verdaderamente el paranoico se viene, ¿no?, de alguna manera a mostrar, tiene que ver con el hecho, con el exceso de la significación, ¿no? Para un paranoico, un hecho o un acontecimiento que apenas tendría relevancia o significación para otra persona, ¿no?, adquiere una significación total, ¿no? Y en ese momento desencadena una serie de comportamientos, ¿no?, normalmente de defensa o hostiles, ¿no? Y por otro lado, esa perspectiva del paranoico, del código en clave, ¿no? Los personajes están constantemente diciéndose cosas al oído, cosas que el espectador desconoce, no sabe qué se están diciendo, aunque lo puede más o menos intuir, y eso le obliga en todo momento a estar elaborando hipótesis acerca de si ahí se va a desprender alguna cosa, ¿no? Y para ahondar más en esta perspectiva, ¿no?, de lo paranoide en la película, tenemos la figura del personaje de Irene, ¿no?, que a las claras está que es alguien que con su marido está jugando un doble juego y que hasta el final no entendemos muy bien qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Con lo cual, la película sitúa en una espiral al espectador, en ese sentido, pues de bastante manía persecutoria, porque es muy asfixiante la atmósfera, la constante persecución, las idas y venidas, el trasiego, los sonidos, ¿no? Todo esto nos envuelve en una atmósfera que asfixia y por momentos uno siente casi la presión en el pecho de cuanto le ocurre a los personajes. Quizás si tuviera que poner algún pero desde el punto de vista de la ejecución estrictamente técnica o de la dirección, a mí me han parecido algo cómicas las escenas en las que algunos personajes abofetean a otros. Como si no hubieran querido, ¿no?, golpearlos de verdad, y entonces la bofetada ha sonado algo blanda o algo inverosímil o algo, no sé, obviamente uno sabe que que eso no es cierto y tampoco está hecha con esa intención, ¿no? Y en ese sentido a mí sí por momentos cuando eso ocurría había algo ¿no?, de blandura que quizás se contraponía con lo que nos está contando la película, ¿no?, la dureza que tiene que resultar para quien se siente perseguido, amenazado, y no solamente perseguido, amenazado, sino que se sabe de partida derrotado y pese a esa derrota sabe que ha de persistir en la lucha. Y yo creo que ese es el gran tema de la película, ¿no?, la persistencia. El seguir adelante pese a que uno sabe que no va a sacar ningún rédito y cuando más va a perecer en el intento de persistir. Y yo creo que eso sí conecta también de una manera muy, muy fuerte, posiblemente con la carrera literaria, ¿no?, la carrera de muchos escritores que insisten y persisten en busca de lo que sea, ¿no?, de su obra perfecta, de conseguir más lectores, de conseguir una publicación,
¿no? Y sin saber por qué, como si fuera una idea loca, uno insiste y persiste, sabiéndose de antemano que eso no va a acarrear más que una segura y verdadera derrota. Quizá eso conectaría también con la idea de persistir en la existencia, de persistir en la vida, cuando uno sabe que lo que va a alcanzar es justamente la muerte. Yo creo que la película en ese sentido, ¿no?, tiene mucha vigencia, y por otro lado quizá deberíamos ser algo benévolos a la hora de juzgarla desde el punto de vista técnico. Por lo menos la versión que está en YouTube, bueno, yo leí algunos de los comentarios y yo yo no tengo conocimientos técnicos, ¿no?, sobre cine, pero muchos comentarios iban en la dirección o se quejaban de que alguien había puesto un estabilizador de imagen que perturbaba un poco poder seguir la película, y me consta que hay una versión de pago en Amazon Prime que probablemente tenga mayor calidad desde el punto de vista técnico, porque no sé en qué condiciones se ha subido la película a YouTube y si ahí ha podido sufrir alguna degradación con respecto a lo técnico, que puede ser también relevante a la hora de valorarla, ¿no? Y bueno, en definitiva, a mí es una película que me ha gustado, sobre todo porque me ha provocado, ¿no? Yo creo que eso, cuando te encuentras ante, ¿no?, una obra de arte en general, es aquella que tiene la capacidad de suscitar emociones, de suscitar preguntas, de perturbar. Bueno, yo creo que la película tiene todo eso, y obviamente quizá se me escapan algunos referentes, no puedo valorarla como vosotros, mucho menos como Lázaro, ¿no?, que es capaz de identificar, ¿no?, el grado de verosimilitud que pueden tener, esa manera de hablar, esas referencias estéticas, más allá de que pueda aparecer un Renault 4L, ¿no?, y que caiga eso en cierta inconsistencia por parte del director, pero no puedo llegar a apreciar todo eso, pero sí que me sumerge en ese Buenos Aires de la época, o por lo menos yo salgo con la sensación de haber pasado un rato ahí en ese tiempo. A ver, no, perdón, un apunte solamente, que está claro que aunque el nombre en la película es Aquilea, pero está claro que es Buenos Aires, porque una de los escenarios en los que sale es el estadio del Boca Juniors, Sí. que es en donde al final pues es martirizado, muere el héroe, digamos, es en el mismísimo estadio de Boca Juniors, o sea que realmente más argentino imposible, ¿no? Bueno, y hay otros escenarios, como por ejemplo, a pocos kilómetros de Buenos Aires, hay todo un paraíso de islas con el río Paraná, el Tigre, que es ahí donde se produce esa balacera. Ahí incendian la casa donde están los malos y tal, ¿no? Sí. Sí, a ver, varias cosas para... A ver si consigo un poco más, de luz, sí. Varias cosas para retomar. A ver, me gustaron mucho los análisis o las críticas también, entre análisis de David y tuya, José. Pero yo remarcaría otras cosas tal vez para poner en relieve. Por supuesto que también acepto la mayor parte de los argumentos. Por supuesto que tiene mucho de Onetti, sin duda tiene mucho de Onetti y tiene mucho de su universo, pero no hay que subestimar también que, a ver, es una broma literaria fácil que en el Río de la Plata se decía Onetti es Faulkner traducido por Borges. ¿Sí? Onetti participa de todo ese universo borgiano y sin duda el peso y la influencia de Borges es crucial en toda su construcción de universo literario y demás. Y es cierto que esa Aquilea es tanto Buenos Aires, de hecho es Buenos Aires, como es Santa María de Onetti y demás. Remarcabas unas cosas, José, que me parecieron muy interesantes a propósito de la construcción de cierta atmósfera, y hacías un análisis a propósito de cierta paranoia de la persecución, el motivo de la persecución que está omnipresente en la película, y la serie de planos en movimiento, de gente corriendo y demás.
digamos que es el motivo que hace avanzar la trama, pero sin duda el tema principal de la novela, también lo marcaste y no es ningún misterio y tampoco hacemos mucho spoiler para quien no lo haya visto, es el tema de la resistencia o de la persistencia, ¿no? Casi existencial, es casi un compromiso vital o moral, diría yo, ético, moral, con mantenerse vivo, mantenerse resistente frente al otro, frente al invasor, frente a la amenaza, frente a ese otro que se ha infiltrado y que por eso estamos paranoicos, digamos, ¿no? Es el motivo de la milonga, que está casi en el ecuador de la película y que marca el gran tema, digamos, de la película. Son las 4 balas que me esperan al rayar el alba, no sé cómo dice exactamente los versos de la milonga, que es bellísima, pero sabiendo que tengo que resistir hasta que me llegue el final. Yo los peros que le pondría a esta película, novela me sale todo el tiempo, estamos hablando siempre de libros, los peros que le pondría a esta novela, a esta película, digo, y que me parece, por eso comenzaba mi primera intervención con esa provocación diciendo que tiene un punto fallido y que también se explica claramente por qué es fracaso comercial. Tiene que ver con una cuestión más de factura cinematográfica o audiovisual. No con los méritos que los hemos nombrado todos y con el universo que recrea y con los referentes. Hay otro que quería decir antes, se me había olvidado, que tiene que ver con el Don Porfirio, ¿verdad? Se llama Don Porfirio, sí. Don Porfirio se llama. Juan Carlos Paz. Juan Carlos Paz. Está inspirado, está claro que por ahí en algún sitio leí y era una sensación que tenía cuando veía ese personaje, lo único que le faltaba era la guitarra. Es más, la famosa milonga la tendría que haber cantado él, si aparecía en esa escena, si estaba en esa escena. Ese personaje está inspirado sin duda Borges se inspiró en Macedonio Fernández. Un hombre adusto, de pocas palabras, con una especie de filosofía existencial y de sabiduría telúrica, que habla con su gato. Es lo más cercano que nos podemos imaginar de cómo era Macedonio Fernández en vida, es ese héroe de los jovencitos que van al frente, o de la avanzadilla literaria del Grupo Sur y Martín Fierro, ese héroe en las sombras y que los comandaba de alguna manera, que tenía alma de poeta, que era poeta y demás, es Don Porfirio. Digo, para dejar de lado otro referente más que es muy interesante verlo si recomponemos todo el universo. Digo, los peros que le pondría yo son más bien formales de cuanto a factura cinematográfica. Y a propósito uso una comparación tuya, José, hablabas de Hitchcock. Está claro que el ambiente, la atmósfera, las sensaciones que provocan en el espectador son casi del universo Hitchcock. Pero hay unas diferencias insalvables en esta película, con cualquier película de Hitchcock, hasta la peor o la más floja o la que menos estima tengamos. Tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Son problemas de factura narrativa. El film tiene más de 120 minutos. Sí. No sé si diría que faltan giros narrativos o faltan conflictos o nudos en esa trama que avanza, porque los tiene. Lo que pasa es que tal vez tiene que ver con una cuestión de identidad o de intensidad, perdón, o de suspense o algo ese tipo de cosas que no están funcionando del todo bien, a pesar de que sí funciona más en el plano simbólico, más en el plano de evocar sensaciones en el espectador. Diría que cualquier película de Hitchcock tiene un nudo de trama que tiene varios giros argumentales y un nudo final que acaba de recomponer todo un enigma que es omnipresente en toda la filmografía de Hitchcock, y aquí no está ese enigma, desaparece. No hay giro final, no hay resolución intensa. Es más, me aventuraría o arriesgaría a decir que la película, ya sabemos el desarrollo de la película desde los primeros minutos. Es un grupo de resistentes que están condenados al absoluto fracaso. Y luego nos damos cuenta, pasan los minutos, pasan las escenas, pasan las situaciones, pasan los diálogos que van cayendo uno a uno. Porque la invasión es incontenible, faraónica y todos los epítetos que le queramos poner. No se puede parar esa invasión. Está claro que eso ya lo sabemos de los primeros minutos.
y lo que llegamos y atravesamos todo ese largo recorrido audiovisual para llegar a la escena final donde muere el héroe y donde una especie de recambio. Bueno, pero es una actitud moral, existencial, compromiso, y debemos seguir resistiendo ante esos hombres de gabardina clara que ya nos están invadiendo, ya nos han invadido. Lo demás yo diría que son detalles, pero me parece que ahí falla algo. Que tampoco tiene que ser una nota negativa. Hay muchas películas fallidas, son libros fallidos en la historia del cine y de la literatura que son soberbias obras de arte o realmente interesantes a pesar de ese fallo, de ese fracaso. Pero el mismo fracaso de esos resistentes defensores de Aquilea o de Buenos Aires, de esa ciudad, es el fracaso del realizador, del cineasta, al contar esa historia, creo yo, ¿eh? Y ahí hay un juego especular. Y después hay otro capítulo más, que igual si no lo dejo ya me callo porque he hablado mucho, pero me parece que también hay una metáfora clara, una simbología con el contexto político de Argentina de aquellos años, no es casualidad, el 57, me parece que es la inminencia de la dictadura de Onganía, igual comento Bueno, era durante la dictadura de Onganía. Que al lado de lo que vino unos años después fue una dicta blanda. Una dicta blanda. Que eso lo podemos enlazar, lo pensaba también cuando hablaba de las bofetadas blandas. A mí eso no me hizo especialmente ruido, ni me perturbó demasiado esas bofetadas. No, mira, lo que pasa con las bofetadas... Porque me parecía que lo que quería transmitir el film, o lo que me parece que quería el realizador, la escena y los personajes, o la manera de representar así esas escenas violentas, con muy poca violencia blanda, era otra cosa que a mí me llegó, que era una suerte de humillación blanda, diría más que bofetada blanda. Es una humillación blanda, no hace falta que te haga daño, sino que, mira. Lo que pasa es que, que una cosa técnica, en el cine argentino, igual que en el español, no saben dar tortas. Eso lo saben los norteamericanos, que tú ves una película de cowboy que tienen dobles de acción y que lo hacen bien. Se agarran a piñas, como decimos los argentinos, las tortas, y claro, el cine de una mesa y todo eso. Esa es una técnica que no sé por qué, no sé si ahora ya, pero en muchas otras cinematografías es verdad. no las tienen. Es verdad. Lo hacían muy bien el neorrealismo italiano también, con unas tortas que se tiraban a la mesa y todo, con una sola torta. Sí, ese era Bud Spencer y el otro, estos dos. No, pero el neorrealismo, a las películas de los años 50, 60 también habían unas tortas impresionantes, y a veces era una bella damisela que pegaba una torta y al héroe quedaba por tierra. Bueno, sobre el tema ese que has dicho tú, es cierto que yo a la película, que es interesante y que es una película de culto, fijaros si es una película de culto que tiene un elemento que está en casi todas las películas de culto, que es el elemento metacinematográfico. Porque hay un momento de la película en que uno de los personajes entra en el cine y ve una película de vaqueros, precisamente, que creo que es incluso que sale John Wayne, creo, y está viendo cine, precisamente, está viendo cómo pegan tiros, cómo se pelean, y el tipo se ríe primero, ¿no? Entonces hay el elemento metacinematográfico. Pero la película, quizás como es una película que en lo que funciona muy bien es en los detalles sutiles, en las cosas de proximidad, en las relaciones así con tan pocas palabras, los gestos, en esas sutilezas, pero como luego también incluye una porque es como te decía, la gran invasión, pues también hay escenas con mucha acción, hay persecuciones, hay peleas, hay tiroteos, y las escenas de acción, hombre, como que no tienen, digamos, el mismo nivel. Yo, por ejemplo, hay una de las escenas que creo que está mal narrada, en el sentido de que no queda muy claro, que es cuando por fin consiguen escaparse el Herrera, precisamente, el protagonista, y el que tocaba la guitarra con el camión, que ha conseguido por fin coger el camión donde está ese transmisor o esa cosa que es importantísimo que eliminen,
allí no entiende muy bien por qué acaban estrellándose con el camión, parece que iban a destruirlo, pero hay un momento en que empieza a dar unos giros con el volante, no sé si es que les han disparado Porque está borracho o porque está ¿cómo simplemente se llama? borracho, pero es una Es cosa verdad. que no queda nada claro, la verdad. O sea, no Silva, está, que yo creo que no Silva, está bien, Silva. bien contado, digamos. Y en general, eso ocurre con las escenas de acción que tiene que ver un poco con lo que decía también, con lo que decía José sobre las tortas. Y ya para terminar, una defensa un poco en contra de lo que has dicho tú, Matías, que la película sí que se reserva algún giro final, que sobre todo es el de la mujer, de Irene, que al final es cuando sabemos abiertamente que realmente ella estaba en la misma organización, que eran dos agentes, ¿no? Tanto él como ella, o sea, marido y mujer, o lo que sea pareja, estaban metidos los dos y por lo tanto los dos sabían el riesgo al que se estaba exponiendo el otro en las cosas que andaba metido. Y eso, aunque hay un momento en que lo sospechamos, pero no sabemos si ella está con los malos o si ella que... Y al final es cuando se sabe, ahí El sí que hay giro, un giro final el en giro donde se interesante hubiese resuelve sido eso. descubrir al traidor dentro del grupo. En Eso sí, realidad son... pero vaya, eso es lo que tenía que decir. Pues muy bien. No sé si por ahí hay alguna cosa más. Lázaro, que quieras añadir después de haber escuchado nuestra... No, yo creo que en general de la película se puede hablar años, ¿no? Es decir, más tiempo de lo que transcurre la película, y yo creo que cada espectador, cada uno que lo mire, verá las cosas de diferente forma, como pasa con todo, ¿no? Pero yo personalmente no hablaría más, no, prefiero porque supongo que esta película, después de esta emisión nuestra que estamos haciendo, supongo que será vista por alguna gente, ¿no? Esperemos que sí. Es un poco... Esperemos, y que se hagan sus propios criterios, porque si no damos todo por masticado, ¿no? Yo personalmente no agregaría nada más. Yo sí que añadiré simplemente dos referencias literarias que la película me ha hecho evocar o recordar. Una es una obra del filósofo polaco, Sławomir Žižek. Sí, No sé. este tipo tiene bueno, últimamente está como en bastantes medios y publicando bastante, muy provocador, pero yo hace como 10 o 12 años leí un libro de él que me gustó muchísimo, que se llama Mirando al sesgo. Es una obra, es un ensayo literario sobre psicoanalítico, si se quiere, es una persona muy próxima también a la obra de Lacan, y hace todo un repaso de la trayectoria cinematográfica de Hitchcock desde la teoría lacaniana para acabar dando su propia teoría sobre la paranoia, y a mí me pareció interesantísimo ese libro. Me ha hecho recordarlo y posiblemente lo ojearé o incluso lo volveré a leer en los próximos días, sí, por un lado. Y por otro lado me ha hecho recordar también una novela que leí justamente en este año de pandemia, de un autor cercano, bueno, que seguramente conoceréis, o conocéis, me consta que conocéis, que es Eduardo Ruiz Sosa, que es su obra Anatomía de la Memoria, Sí. y salvando todas las diferencias que tiene en lo estrictamente narrativo. A mí me parece que esa obra también tiene esa coralidad, ese conjunto de voces, esa persistencia, ¿no? Como algo, ¿no? Que constantemente es lo mismo y al mismo tiempo es distinto, y uno se desconcierta ante las voces y las narraciones de cada una de esas voces. Y por un momento yo creo que hay también una cierta resonancia con eso. Bueno, por lo menos a mí me ha traído esas dos referencias y esas conexiones que seguramente me llevarán también a revisar por ahí alguna cosa más. Y bueno, por mi parte nada más, que he disfrutado mucho y que me ha contagiado también la película, ¿no? O sea, he embebido mucho de toda esa atmósfera. Muy bien.
Pues nada, si os parece, lo dejamos, lo despedimos aquí, ¿sí? Y nos emplazamos Estupendo. para una tarde más. Muchas gracias, Lázaro, por habernos traído esta recomendación. Y en la siguiente sesión nos vemos con otras obras, otras películas, ¿sí? Matías, Ujú. ahí nos Bueno, vemos. ¿Sí? hasta la David, semana próxima. pues hasta la semana próxima entonces. Un Muchas placer. gracias. Chao. Hasta luego.